Bueno, y para entender un poquito más este tema, los países están todos reconocidos y agrupados por una organización mundial que se llama la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo queda en una crisis total y tantos países enemistados y países divididos, dominados y dominadores. En ese contexto de tanta crisis, surgen las Naciones Unidas como una manera de establecer acuerdos entre los países. Es decir, como un puente para que los países logren salvar sus dificultades sin volver a otra guerra. Entonces, comienzan a reunirse primero algunos países europeos con Estados Unidos y luego se han ido sumando todos los países del mundo. Hoy por hoy, ¿quién reconoce oficialmente a un país como Estado? Son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están formadas por representantes de todos los países del mundo, de esos 194 representantes que yo les comenté, y las Naciones Unidas están organizadas en distintos organismos. ¿Cuáles son? La Secretaría General, digamos, es la que organiza toda la actividad de las Naciones Unidas y tiene un secretario general que en este momento, o sea, el secretario general permanece durante un tiempo en la Secretaría. En este momento es el señor Antonio Guterres, un diplomático de mucha trayectoria portugués. Después está la Asamblea General, que sería la asamblea que se forma con los representantes de todos los países. Y después está el Consejo Económico y Social, que trata todos los temas económicos de los países. La Corte Internacional de Justicia, que es la que se encargó de llevar adelante juicios muy trascendentales para la humanidad. Por ejemplo, a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, a todos los oficiales nazis, los que llevaron adelante la expansión de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, bueno, fueron enjuiciados por la Corte Internacional de Justicia. ¿Quién más? Por ejemplo, en algunos momentos en donde hay tensión entre dos países por un determinado tema, interviene la Corte de Justicia. O en el caso, por ejemplo, de Argentina y Uruguay, que en un cierto momento tuvo un problema porque Uruguay estableció una papelera sobre el río Uruguay que compartimos. Argentina la consideraba contaminante, bueno, hubo todo un proceso de disputa, fuimos a la Corte Internacional de Justicia y la Corte falló en favor de Uruguay. Es decir, que la papelera no era contaminante y se debía construir en ese lugar. Otra organización, otro organismo que depende de las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está formado por pocos países. En forma itinerante son 15, en forma permanente son 5. Son los países más poderosos del mundo: Estados Unidos, China, Alemania, Japón. Son países que deciden intervenir o deciden, por ejemplo, brindar asesoramiento o ayuda en el caso de los conflictos que terminan o desembocan en una guerra. Tiene un ejército de paz que se llaman los cascos azules, que en realidad están preparados para proteger a la población y no para entrar en guerra. Si bien están formados por militares de carrera, no están autorizados para entrar en guerra. Todas estas organizaciones están formadas por representantes de todos los países del mundo, ¿no? Y después tiene una serie de secretarías que se dedican a temas como más específicos. Por ejemplo, la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones para la Protección de la Infancia y la Cultura. La FAO, que es la organización destinada a la alimentación. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. El ACNUR, que
vela por la situación de los refugiados, de las personas que deben de abandonar su país y buscan asilo en otros países. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, trabaja sobre las condiciones de trabajo de los pueblos, denuncia casos de esclavitud, etc. ¿Dónde están las sedes de las Naciones Unidas? La sede central está en la ciudad de Nueva York, pero también tiene sede en Ginebra. Algunos organismos funcionan en Ginebra, que es una ciudad de Suiza, y la Corte Internacional de Justicia funciona en La Haya, que queda en Holanda. ¿Quiénes son los encargados de representarnos en las Naciones Unidas? Todos los países tienen lo que se llama un canciller o representante permanente, que en el caso de Argentina es Martín García Moritán, ¿sí? Y además hay otra cantidad de diplomáticos que están representando a la Argentina, por ejemplo, en este caso, pero a otros países con sus distintos representantes, en las distintas secretarías. Finalmente, y para terminar, también las Naciones Unidas tienen dos organismos de crédito. ¿Qué significa? Son organizaciones económicas destinadas a la ayuda a países, otorgan créditos, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos dos organismos son particularmente discutidos. ¿Por qué razón? Porque las condiciones en las que ofrecen préstamos muchas veces son muy duras para el país. Por ejemplo, ellos prestan plata, pero con ciertas condiciones. Y esas condiciones a veces incluyen ajustes muy severos sobre la población, aumento de impuestos, etcétera, etcétera. Y después, la manera de cobrar el préstamo, o sea, la forma en que el país debe devolver el préstamo, a veces también es muy injusta porque los intereses son muy altos, se van acumulando y no los perdonan. Entonces están muy cuestionados. Para terminar y saliendo un poquito de las Naciones Unidas, siempre me gusta explicar esto. ¿Qué es un embajador? ¿Qué es una embajada? Una embajada es una representación de un país en otro país. Por ejemplo, Argentina tiene embajadas en casi todos los países del mundo. Vamos a suponer la embajada argentina en Brasil. Bueno, es un edificio grande, generalmente vallado, custodiado, que es un pedacito de Argentina en Brasil, o en Estados Unidos, o en España, o en México, o en Italia, o donde sea. En la embajada generalmente vive el embajador, suele vivir con su familia y con las personas que los ayudan en la tarea de representar al país. ¿Cuál es la función principal del embajador? Ser el intermediario entre los dos países. ¿Y para qué? Para cuestiones económicas. Por ejemplo, un empresario que quiere vender productos en un determinado país, que va, golpea la puerta, vengo a vender. No, se comunica a través de la embajada y ofrece su producto. Y en este momento las embajadas están siendo muy comentadas, porque toda la gente que por razones de la pandemia ha quedado fuera de la Argentina y está viviendo en un aeropuerto o está viviendo en condiciones muy extremas y no puede volver a la Argentina, le pide a la embajada que los ayude a volver a nuestro país. Entonces las embajadas en este caso tienen que velar por la seguridad y por el bienestar de los argentinos que están en otros lugares del mundo. Bien, espero que de esta clase alguno de ustedes se decida seguir la carrera diplomática y el día de mañana sean embajadores argentinos en algún país del mundo y se acuerden de mí.